quiero compartir contigo una palabra el día de hoy que está en el libro de Lucas, capítulo 15. El capítulo 15 del libro de Lucas es un capítulo tremendo. En este capítulo se cuentan 3 historias acerca de parábolas que cuenta Jesús para explicarle a sus cercanos, a sus discípulos, a la gente acerca de cómo es el reino, cómo es el cielo, cómo es la paternidad. Explica un montón de cosas. Y no solamente en el capítulo 15, sino en muchos capítulos más, ¿cierto? Sabemos que Jesús hablaba a través de parábolas. Y hoy día quiero detenerme en una parábola muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo, o mejormente conocida como la parábola del hijo perdido. Ya, no sé si tú lo sabías, tiene este nombre y este es el que es como más acertado, la parábola del hijo perdido. Y quiero compartir contigo del versículo 17 al versículo 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta historia me encanta porque esta historia grafica o muestra, mejor dicho, cómo es la paternidad de nuestro Dios con nosotros mismos. Si tú has tenido la oportunidad de leer la historia del hijo pródigo, tú puedes ver cómo es Dios como padre y muchas veces cómo es la condición de nosotros como hijos. Esta historia se ha utilizado durante mucho tiempo para hablarle a ese hijo que está medio descarriado, y si tú estás medio alejado del Señor, declaramos en el nombre de Cristo que hoy día tú vuelves a la casa. Y es tremenda esta historia porque cuenta y nos muestra el amor del Padre. Y te voy a resumir la historia rápidamente de cuál es la historia del hijo pródigo por si nunca la habías escuchado. Un papá tenía 2 hijos y el hijo menor va donde su padre y le dice: papá, yo quiero recibir mi parte de la herencia que a mí me corresponde. Se acerca el papá donde él y le entrega lo que a él le correspondía. Poco tiempo después el hijo se va a un sector lejano, al mundo, para decirlo de alguna manera. Se lo come todo, yo creo que se lo toma todo, se va en fiestas, se va con mujeres a tal nivel de que él queda y lo pierde todo. Está completamente perdido. Viene una gran hambre al lugar, una gran pobreza a aquel lugar, y a él le dan un trabajo, que era cuidar los cerdos. Él estaba tan mal, tan hediondo, yo creo que con su ropa tan rota, tan mal, tan podrido, tan perdido, que él anhelaba comer la comida de los cerdos, pero no le daban. Y cuando él llega a este punto, declara los versículos 17, 18 y 19. Y te lo voy a volver a leer. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. De esta palabra hoy día yo quiero compartir 3 enseñanzas que el Padre a mí me entregó para compartirlas contigo. Si tienes una libreta, si tienes algo donde anotar, me gustaría que lo pudieras hacer y marcar 3 puntos, porque el Padre hoy día quiere direccionarnos en 3 puntos, y voy a comenzar con el primero, y el primero es: no te alejes del Padre. Como te dije delante, probablemente esta prédica la está escuchando alguien que está descarriado, que está más o menos lejos de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que el Espíritu Santo quiere que tú escuches esto también. No te alejes del Padre. Y en esta historia podemos ver cómo un hijo quería las cosas de su padre, pero no quería a su padre. Y es fuerte. Es fuerte verlo, es fuerte escucharlo, es fuerte pensarlo, que eso también puede estar ocurriendo en nuestra iglesia, o le puede estar ocurriendo a cualquier hijo de Dios en el mundo. Muchas personas que quieren lo que el Padre tiene, pero que no quieren al Padre. Este hijo de alguna manera le estaba diciendo: papá, sí, muy bien vivir contigo, todo lo que tú quieras, pero yo no te quiero a ti, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero hacerte esa pregunta. Quiero hacerte esa siguiente pregunta, porque a mí me encanta hacer preguntas y creo que es como la manera más fácil
en cómo yo le he enseñado un montón de cosas a las personas cuando hablo con ellos de la palabra. Es a través de las preguntas. Y hoy día te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que a ti te mantiene aferrado a tu padre y viviendo en su casa? Quiero hacerte esa simple pregunta. ¿Qué tiene tu padre que te hace querer quedarte con él? ¿Hay algo que él te ofreció? ¿Hay alguna promesa de Dios? ¿Hay algo que estás esperando? ¿Una sanidad? ¿Un bien material? ¿Un ministerio? Te hago esa pregunta porque fácilmente nos puede estar ocurriendo lo mismo que le estaba ocurriendo a este hijo. Este hijo no quería al padre. Este hijo quería lo que el padre tenía. Y por eso, apenas lo tiene, él se va. Te hago la pregunta, ¿qué es lo que tú estás esperando de Dios? Y quiero hacerte una pregunta aún más profunda. ¿Cómo crees que va a ser tu reacción cuando recibas eso que estás esperando de Dios? Porque sin dudas todos estamos esperando algo de Dios. Algunos vivimos el día a día, ¿cierto? Sabiendo que Cristo es nuestro Señor, pero también hemos escuchado promesas que profetas, apóstoles, hombres de Dios a nosotros nos han entregado. Y sabemos que hay algo que también nos amarra al Padre. Y te hago esa pregunta hoy día, ¿qué te mantiene en la casa con el Padre? ¿Y cómo va a ser tu condición o cómo va a ser tu reacción cuando eso ya lo tengas? Nosotros nos podemos dar cuenta que esto ocurre a lo largo de las amistades. Cuando éramos chicos y éramos el único que tenía una pelota, todos los niños querían jugar con nosotros. Se nos pinchaba la pelota y los niños después desaparecían. Y nos damos cuenta, y nos tenemos que dar cuenta que puede ser una conducta muy natural del ser humano de estar en el lugar cuando hay algo que me conviene en aquel lugar. Así que te hago esas dos preguntas. ¿Qué va a pasar el día que recibas eso que tanto esperas? Te hago esa pregunta. ¿Amas al bendecidor o amas las bendiciones? ¿Quieres ver el rostro de Dios o quieres ver sus manos? Puede ser fuerte, pero esta historia nos muestra de que fácilmente alguien puede estar viviendo en una casa con alguien y verse muy cercano, pero tener una relación simplemente por algo que se está esperando. Y como hijos de Dios no estamos exentos a que eso nos pueda pasar. Es fuerte, es triste, pero es una realidad. Y el hijo se fue al mundo, ya obtuvo de su padre lo que le había pedido al padre, se va y lo gasta todo. Y esta parte a mí me llama la atención. Porque para que alguien lo gaste todo, tiene que haber estado realmente vacío. Es como cuando hacemos un ayuno. Y nos vaciamos a lo largo de un día, ¿cierto? Y no comemos nada. Y cuando el ayuno termina, algunos perdemos la cabeza y lo comemos todo. Y esta historia nos muestra de que este hijo sale al mundo y lo pierde todo en el mundo. Y yo soy un convencido de que alguien que lo agarra todo del mundo es porque realmente estaba vacío por dentro. Y esto nos muestra otra cosa. Y es que se puede estar viviendo con el Padre y sentirse vacío al lado del Padre. La Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 dice que Cristo es quien lo llena todo en todo. Pero yo te hago esa pregunta hoy día. Voy a seguir haciendo preguntas, así que prepárate. ¿Te sientes lleno? ¿Te sientes pleno en la casa con el Padre? ¿Crees que algo te falta? Hay cosas que estás mirando que el mundo podría darte y que tú dices, yo estaría un poco mejor, o estaría más feliz, o estaría con más gozo si tuviera eso que el mundo a mí me está ofreciendo. Te hago esa pregunta, ¿estás vacío? ¿Aún viviendo con el Padre? ¿Aún compartiendo la casa con Él, los tiempos con Él? ¿Crees que hay vacío en tu corazón? Si es así, déjame decirte que eso es terrible. Pero que hoy día el Padre nos va a llenar si es que nos sentimos vacíos. Tengo que decirte eso. Estar vacíos, viviendo con el Padre, es terrible. Pero Él hoy día nos va a llenar. Amén. Aleluya. Y lo peor de esta historia es saber que el hijo, mientras estaba con su padre, se sentía vacío, al extremo de salir de casa y agarrarlo todo con tal de llenar los vacíos que él tenía. Y quiero decirte que es Cristo hoy quien te aferra al Padre. En Cristo debe estar tu ancla al Padre. No es en eso que estás esperando, no es en eso
que crees que el Padre te va a dar en algún momento. La Biblia habla de herencia, la Biblia habla de galardón, la Biblia habla de bendición, de honra, de todo eso. Pero déjame decirte que muchas cosas que esperamos de Dios están siendo lo que nos mantiene aferrado a Dios. Y cuando eso llega, muchas relaciones se rompen. Pero lo único que nunca se va a romper y que es eterno es Cristo. Y por eso hoy día quiero invitarte a que no te alejes del Padre como punto número 1. Quiero que hoy día te mires hacia adentro y puedas ver qué es lo que te tiene aferrado al Padre. Y que también puedas ver si estás vacío, aún estando al lado del Padre. Quiero partir con esos 2 puntos. Y sé que el Espíritu Santo ya está hablando en tu casa, ya te está hablando. Y no te preocupes, Él te va a llenar. Si te sientes vacío, ya viviendo una vida con Cristo, Él te va a llenar. Si sientes que cosas externas como el miedo a tener una mala salud, el miedo a que te vaya mal en lo económico en este tiempo de pandemia, sea lo único que te aferra al Padre, hoy día el Padre también lo va a cambiar. Si cosas como esa es lo único que te aferra al Padre, déjame decirte que eso está mal. No nos aferramos al Padre por miedo a perder la pega, por miedo a morirnos en una enfermedad, sino que estamos aferrados al Padre a través de Cristo Jesús. Y así es como debe ser. Te dejo esas 2 preguntas. Y el Hijo, al ver que lo perdió todo en el mundo y que el mundo nunca le dio nada, declaró lo siguiente, te lo vuelvo a leer. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mira, de estos 2 versículos yo puedo sacar algo sumamente rápido para compartirte. Versículo número 17. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Déjame decirte que si eres siervo de Dios, jamás te va a faltar el pan. Si eres siervo, si eres un trabajador del Padre, nunca te va a faltar el pan. Versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Del versículo 18 quiero decirte lo siguiente, eres tú quien hoy día debe volver al Padre, porque el Padre no va a salir a buscarte. Dios es respetuoso y Él respeta tu voluntad. En el versículo 18 vemos cómo el Hijo recapacita y dice, tengo un Padre, voy a volver a Él. Y es algo que tal vez tú tienes que decir hoy día. Levanta tu mano en tu casa y di, yo tengo un Padre y hoy debo volver a Él. Pero ¿sabes qué? No es ni el versículo 17 ni el versículo 18 en el cual el Señor me llevó a centrarme, sino en el versículo 19, y es donde realmente está lo potente. Mira, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y hoy día quiero darte un consejo que yo creo que lo vas a escuchar en cualquier iglesia cristiana y lo vas a escuchar de cualquier cristiano, y es que debes tener cuidado con el pecado. Debes tener cuidado cuando te equivocas, cuando no le achuntas al blanco en tu vida como cristiano. Cada vez que pecas, ten cuidado. Mira, no te quiero asustar más. No le quiero dar un valor más importante al pecado de lo que realmente tiene. El pecado es peligroso, el infierno es real, pero Jesucristo es suficiente. Y quiero que eso te quede bien claro. Jesucristo es suficiente para limpiar pecados. Así que al pecado no le tenemos que dar un auge mayor del que se merece. No pienses más en el pecado de lo que tienes que pensar de la gracia de Cristo. Reflexiona más cuando peques de la gracia de Jesucristo que del pecado. No te preocupes, pero hay algo que sí yo te tengo que decir. Y es que tienes que tener cuidado con el pecado, porque el pecado desvirtúa la manera en cómo tú ves al Padre. Desvirtúa, cambia la manera en cómo tú vas a ver al Padre a través del pecado. Y tengo que darte una buena y una mala noticia. Que cuando tú peques, el Padre jamás va a dejar de mirarte a ti como siempre lo ha hecho. Cuando tú peques, Dios no va a mirarte distinto. Y esa es una muy buena noticia. ¡Aleluya! El Padre nunca te va a ver distinto cuando tú peques. Pero te tengo una mala noticia acompañado con eso. Y es que sí va a cambiar la manera en cómo tú ves a Dios cuando tú peques. Y con eso tienes que tener mucho cuidado. Y te quiero contar una historia. Para mí uno de los textos más tristes que me muestran cómo se desvirtúa la imagen del hombre, de nosotros, al ver a Dios, es Génesis 3:10.
Porque Adán declara lo siguiente, y para mí es un texto triste, triste, triste. Y hasta el día de hoy cuando lo leo, cuando lo escucho, me genera una angustia. Y dice lo siguiente: Adán le dice a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí este texto me da una angustia. De ver al hombre teniendo miedo a su creador, teniéndole miedo a su padre. Me imagino a Adán y Eva caminando con Dios de la mano en el huerto, y tal vez se abrazaban y se tiraban talla y se daban besos en el cuello, y tal vez era lindo, hermoso, como yo me imagino que va a ser cuando estemos en el cielo con nuestro papá un día. Pero de todo eso hermoso pasa Adán y Eva a querer esconderse, y Adán decir: oí tu voz y tuve miedo. Se desvirtuó la imagen que el hombre como Adán tuvo de Dios. Y te digo algo, eso nos pasa también a nosotros. Yo creo que desde el pecado de Adán y Eva hasta el día de hoy, el ser humano vive con un miedo a Dios. Y ese miedo no es sano, ese miedo no es lo que espera Dios. El libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7, si no me equivoco, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Está bien tener temor, está bien tener respeto. Te lo explico y siempre lo he explicado de esta manera. Yo por mi papá, por Milton Valdebenito, tengo un respeto. Yo lo respeto a él. Es mi padre, es mayor que yo. Dios me llama a respetarlo para yo tener largos días. Pero yo no le tengo miedo. Yo le puedo dar la espalda a mi papá y no me da miedo. Pero yo le tengo respeto. Le tengo un temor. Si veo un hombre con un cuchillo en la calle, yo a él jamás le voy a dar la espalda porque a él yo le tengo miedo. Y te digo algo, aquí se introduce el miedo en el hombre. Y yo quedo con una duda hasta el día de hoy. ¿Por qué Adán sintió miedo? Adán podría haber sentido remordimiento, culpa, vergüenza, pero sintió miedo. Y eso es lo que el pecado quiere generar en nosotros, que desvirtuemos, que cambie la manera en cómo nosotros vemos al Padre. Y eso le pasó al hijo perdido. El hijo perdido se fue como hijo, se equivocó, hizo cosas que no tenía que hacer, y cuando quiso volver donde el Padre, quiso volver como siervo. Y así se desvirtúa la imagen, la idea de Dios cada vez que pecamos. Por eso yo te digo, el pecado tiene solución y se llama Cristo Jesús, pero igual tiene repercusiones, y una de esas es la manera en cómo vamos a ver a Dios. El hijo se fue como hijo y quería volver viendo a su papá, no como papá, sino como Señor, y él quería volver como siervo. Adán veía a Dios como Dios creador, Dios grande, ¿cierto? Un Dios amoroso, cercano, que tal vez caminaba con él en el huerto, pero después de pecar lo comenzó a ver como un juez, a quien tenerle miedo y de quien tenía que esconderse. Cuidado con el pecado, hermano, porque va a cambiar la manera como Dios te ve. ¡Wow! Y es fuerte. A mí me da angustia pensar en pasajes como esos de la Biblia, de lo que te acabo de decir. Oí tu voz y tuve miedo. Otro pasaje similar es cuando Dios va con Moisés y llega a un punto en donde le dice: Moisés, ¿sabes qué? Ya no hay caso, yo te voy a tener que dejar hasta aquí y tú vas a tener que seguir solo. Yo he leído ese pasaje 1000 veces a lo largo de mis 27 años, pero sabes que el año pasado ese pasaje lo entendí. Porque hasta el año pasado yo decía: oh Dios, queriendo apartarse de Moisés. Pero el año pasado Dios me revelaba cómo sería si él se apartara de mí. Y estuve llorando por lo menos 1 hora en Curanilagua en mi trabajo. Menos mal nadie se dio cuenta. Y es de esos pasajes de la Biblia que me paran los pelos y me generan angustia, porque yo no me puedo imaginar una vida sin Dios en la escena. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo. Yo tengo mi familia, tengo yo, mi esposa, próximamente Samuel, y me aterraría ver un futuro sin Dios en la foto donde salimos todo bonito con los perros, el auto y la casa. Me aterran ese tipo de pasajes bíblicos. Y yo digo: Señor, no permitan que nos pase. Padre, no permitas que el pecado desvirtúe la imagen de ti a tal nivel que te tengamos miedo. El temor está bien, el respeto está bien, pero el pecado va a querer poner en ti miedo, va a querer hacer de ti
cambiar la imagen que tienes de Dios, pasarlo de un padre a pasarlo a un juez, pasarlo de un padre a hacerlo un señor, cuando Él lo único que es tu padre, es tu creador. ¡Wow! El pecado va a desvirtuar la imagen que tienes de Dios y ten cuidado con eso. Padre, hoy día te pedimos, si quieres levanta tu mano, vamos a hacer una oración rápido. Padre, hoy día te pedimos que no nos dejes caer en tentación. Cuídanos del pecado, porque el pecado es peligroso. Va a desvirtuar la imagen que tenemos de ti. No nos dejes caer en tentación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pecado va a generar que cambie la imagen tuya que tienes de Dios. Y puede ser una imagen de miedo, como le pasó a Adán. Y el miedo también va a generar que se desvirtúe la imagen de Dios en tu vida. Así que reprende el miedo en el nombre de Jesús. Declara que vas a vivir en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es eso. Reprende el miedo y atrae el temor de Dios, el respeto, la reverencia, el poner oído cuando Él habla, el obedecer sus mandamientos. Eso es temor de Dios. Pero reprende el miedo, porque miedo hizo que los discípulos en la barca, mientras Jesús caminaba por el agua, ellos dijeran: ¡oh! ¡Es un fantasma! ¡Qué miedo! Ten cuidado con el miedo, porque el miedo también va a hacer que desvirtúes la imagen de Dios. Los discípulos pensaron que Jesús... ¿Quién es Jesús? Camino, verdad, vida, es amor, el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero ellos estaban aterrados y al más hermoso de los hijos de los hombres pensaron que era un fantasma. Ese es el poder que tiene el miedo en tu vida. Y por eso hay que echarlo fuera. Ese es el poder que tiene el pecado, que desvirtúa nuestra imagen de Dios. Y hay que echarlo fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús, para ver a nuestro Padre como un Padre. Y nada más que eso. Ese es el poder del pecado. Y debes tener cuidado con él. Y el pecado va a cambiar la manera en que vemos al Padre. El hijo perdido dejó de ver un papá y comenzó a ver un posible siervo a quien servir, a quien pagarle la culpa de todo lo que hizo, de todo lo que perdió. Y hoy día te tengo que decir esto: eres hijo, está todo pagado. No pienses en pagar, no pienses en ver a Dios como un señor, porque en Cristo está todo pagado. Aleluya, y gracias te damos, Dios, por Cristo, porque Él nos permite no ver a Dios como un señor a quien tengo que trabajar toda mi vida para pagar mis culpas y poder llegar al cielo. No, en Cristo está todo pagado. Wow, aleluya. Cuidado con el pecado que va a desvirtuar la imagen. Hoy es un día, lo declaramos en el nombre de Cristo, en que vamos a ver al Padre como Él realmente quiere que lo veamos. Padre, toma el control de nuestra visión, de nuestra vista, de nuestro sentido, de cómo eres tú. No eres lo que un abuelo o un vecino, un tío o un pastor tal vez por ahí, y por qué no decirlo, tal vez un pastor sin mucha Biblia dijo en algún momento cómo tú eras. Porque en sectores como este de Chile, y yo lo puedo decir a ciencia cierta, trabajo en 3 comunas, trabajo en una ONG con mucha gente, con 2000 trabajadores. Y me he dado cuenta cómo el común denominador de la gente ve en Dios un juez, alguien que está mirando todo lo que uno hace y por eso uno se tiene que portar bien. Alguien a quien nunca van a poder abrazar. Alguien al que nunca van a poder hacer feliz. Y conozco muchos casos, y por eso lo digo, y por eso yo soy un convencido de que hoy día el Señor quiere cambiar la manera en cómo lo vemos a Él, porque por pecado e incluso por religiosidad hemos desvirtuado, se ha desvirtuado la manera en cómo vemos a Dios. Y eso está mal. Eso está mal. Que tu oración hoy día y para siempre sea: Señor, te quiero ver como realmente tú eres. Quiero que la verdad reine. El libro de Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante la verdad
cuando nos presentamos delante de Dios, cuando enseñamos algo. Siempre me ha llamado la atención ese versículo. ¿Por qué no dice misericordia y amor, misericordia y gracia? Dice misericordia y verdad. Y es porque con falta de verdad se han enseñado un montón de cosas. Y entre una de esas es cómo es nuestro Padre. Aleluya. Y el punto número 3, y este es el último. Y quiero que en este, por favor, me escuches bien, porque es un punto que me pueden excomulgar si es que no lo explico bien. No quiero que me malinterpreten. Por favor, no me malinterpreten. Estoy dando un aviso, estoy poniendo la advertencia. Pero hoy día yo tengo que decirte que Dios no está buscando siervos. El Padre no está buscando siervos, el Padre está buscando hijos. Y eso es lo que hoy día nos tiene que quedar claro. ¿Y por qué me pongo el parche antes de la herida? Porque yo sé que la mies es mucha. Yo sé que hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas almas que tienen que conocer al Señor. Hay muchos discipulados que hacer, hay muchas alabanzas que cantar, hay mucha gente que visitar, al huérfano, a la viuda, al pobre, todo eso. Y sé que hacen falta siervos, pero el Padre no está buscando siervos, el Padre está buscando hijos. Y si pensaste que podías volver al Padre como un siervo, déjame decirte que como hijo es como tienes que volver, porque eso es lo que está buscando el Padre. Y fácilmente puedes pasar de ser hijo a querer ser siervo por tus errores, por tus pecados, por tus equivocaciones, y eso no está bien. No eres siervo, eres hijo primero. Después sirve al Señor en todo lo que quieras. Yo soy un convencido de que no hay nada que bendiga más al hombre que servir a nuestro Dios. Y por favor que eso quede claro. Pero antes de ser siervos, somos hijos. Y Timothy Keller dice, este es un pastor, escritor de libros, teólogo, que a mí me encanta mucho, él es de Estados Unidos, dice que la única persona que puede molestar al rey a las 4 de la mañana para pedirle un vaso de agua, leche, un pan con queso, lo que sea, es un hijo, pero no un siervo. Y es importante que hoy día sepamos eso. El Padre está buscando hijos, el Padre no está buscando siervos. Y quiero contarte una historia en el libro de Génesis que nunca antes la había visto así. Y es una historia de Abraham. Y te la voy a leer rápidamente. Está en Génesis capítulo 18, versículo del 2 al 7. Abraham de pronto levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto y le dijo: Señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan. Quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo el árbol. Voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Los 3 visitantes le contestaron: Está muy bien, haz todo lo que dijiste. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Luego fue al corral, tomó el más gordo de sus terneros y se lo dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. Además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. ¡Wow! Esta historia nos grafica y nos muestra el espíritu o la manera de moverse y de ver las cosas de un siervo. Yo nunca antes lo había visto así. Hay una discusión teológica hasta el día de hoy si es que esos 3 hombres eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se le estaban presentando a Abraham. De hecho, el título en la Biblia de este texto es Dios se le muestra a Abraham. Pero quiero que te puedas dar cuenta de algo. Y es ese espíritu de servidumbre, ese espíritu de siervo, que tal vez con temor, tal vez en estos tiempos con una religiosidad, ofrece, sirve. Pero al momento de que los señores, los hombres, comen
Él se va de espalda, me imagino yo, a un árbol, a ver desde lejos lo que se estaba comiendo en la mesa. Esta historia a mí me muestra ese espíritu de siervo, esa identidad de siervo. Yo voy, preparo, hago cosas, pero no me involucro en las cosas. Me voy atrás y me quedo en un árbol mirando todo lo que ocurre. Y te digo algo, muchos hijos de Dios están viviendo así. Muchos que deberían seguir una identidad de hijo están siguiendo una identidad de siervo. Y como te lo dije delante, está bien servir, no hay problema con eso, pero nuestra primera identidad es nuestra identidad de hijos. Y hay muchos que creen que están cerca de Dios en base a su servicio, pero no en base a su identidad de hijo de Dios. Ser siervo de Dios nunca va a ser lo mismo que ser hijo de Dios. Como te cité a Tim Keller delante, un hijo molesta a su padre, rey del palacio y del imperio más grande, y su padre nunca le va a hacer nada. Pero habían reinos en donde si alguien se quería presentar delante del rey sin que el rey lo hubiera llamado, esa persona moría. Si un siervo, si un primer ministro, si alguien que fuera lo que fuera quería presentarse delante del rey sin que él lo llamara, esa persona moría. Pero con un hijo jamás va a pasar eso. Con un hijo jamás va a ser desechado. Un hijo nunca va a mirar de lejos lo que hay en la mesa. Y eso es lo que hoy día yo quiero compartir contigo. Esa es la columna vertebral. Y es que hoy día yo quiero decirte que hay un lugar en la mesa para ti. Hay un lugar en la mesa para ti. Ya no pienses más en un servicio que te va a acercar al Padre. Me acuerdo yo cuando, por ahí por el año 2013, me tocó trabajar de garzón. Estuve casi todo un año trabajando como garzón. Fui a varios eventos, matrimonios, cumpleaños. Anduve por aquí, por allá. Y yo pensaba mucho en lo rico que era poder ver esos platos. Y cómo me gustaría a mí haberme podido comer uno de esos platos. Calentitos, ricos. Y muchas veces, o la mayoría del tiempo, porque en realidad trabajaba de esto, me tocaba ir a dejar un plato y después retirarme. Y te digo algo, ese es el espíritu de un siervo. El espíritu de un siervo va, contribuye en un culto y mira desde lejos. Algo que el Padre nos está invitando a comer en la mesa con Él. Yo muchas veces dije, qué ganas de poder comer todo esto, pero no estoy invitado al matrimonio. No estoy invitado a la celebración del aniversario del hospital. No estoy invitado a nada de eso, solamente me queda mirar. Pero hoy día yo tengo que decirte algo. Tú eres hijo y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario te da a ti el espacio, te da a ti la tarjeta de bienvenida para poder sentarte a la mesa y comer eso al lado del Padre sin tener que volver de espaldas a mirar cómo ellos se sirven y si es que necesitan algo. Te digo algo, tú eres hijo, porque eso es lo que el Padre está buscando, hijos. Él no está buscando siervos a quien usar. Las cosas se usan, las personas se aman. Pero normalmente tenemos ese pensamiento de Señor, úsame, úsame, quiero ser tu siervo. Antes de ser siervo, primero somos hijos. Y puede ser súper fuerte, pero como te acabo de decir, las cosas se usan, las personas se aman. El Padre no está buscando siervos a quienes usar, Él está buscando hijos a quienes amar. Y te digo algo, he escuchado mucha gente hablarme del servicio, el servicio a Dios, y se sacan fotos y esto otro. Pero al primer error, a la primera equivocación, la calidad de hijo en ellos no abunda porque no la han conocido. Y tienen el mismo concepto de siervo, de trabajador del mundo. En el trabajo te mandaste una embarrada, un condoro, sobrecito, vamos a buscar uno nuevo. Y ese es el pensamiento de un siervo. Hacer todo bien, porque si no me van a echar. Y eso para mí es religiosidad. Si crees que tu relación con el Padre es en base a lo que tú haces como siervo de Dios, déjame decirte que eso está mal, porque Él no está buscando siervos, Él está buscando hijos. Este hijo se equivocó y decidió volver. Los hijos se equivocan y vuelven. Los siervos se equivocan y muchas veces renuncian. Yo creo que tú los has visto en tu ambiente laboral.
Antes de ser siervo, primero somos hijos, porque eso es lo que el Padre está buscando. ¿Y cómo ves a Dios? Vuelvo a hacerte preguntas. ¿Lo ves como un Señor? Lo sabemos, la Biblia lo dice, Jesucristo es el Señor, Jehová es el Señor, no me malinterpreten. Pero lo vemos como el Señor a quien cumplir y que si no cumplo bien me voy a enfermar, me va a ir mal en lo económico. O lo vemos como un padre, a quien le puedo decir, papá, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo estás viendo a tu padre? Pero déjame dejarte en claro que él busca hijos, no busca siervos. No veas esa mesa como algo que preparar e irte. Esa mesa es tuya. Tienes un lugar en la mesa con Dios. Esa es la proposición de este tema. Con eso quiero que te vayas ahora a, no sé, a tomar un té, un café, orar, dormir, no sé. Quiero que te vayas con eso. Tienes un lugar en la mesa con el Padre, porque Él está buscando hijos. No seamos como Abraham, que sirvió y miró de lejos. No seamos así, porque no es lo que Dios tiene para nosotros. Te digo algo, y esto me encanta. Los fariseos murmuraban de Jesús, porque Jesús compartía la mesa y comía con pecadores. ¡Wow! Si Él lo hizo con pecadores, ¿qué queda para nosotros? A nosotros no nos corresponde menos que lo que los pecadores recibieron al estar con Jesús. Y ellos comieron en la mesa con Cristo. Él comió con pecadores. Y hoy día te quiero decir que no mereces menos que eso. No fuiste hecho para ver de lejos lo que el Padre tiene para ti. Lo tienes que compartir con Él en su misma mesa. Yo sé, y está en la Biblia, el Padre está en su trono, y a su diestra y a su siniestra, y ahí está Cristo y el Espíritu Santo y ángeles, y Él está en su trono. Pero Él es un Padre que quiere compartir la mesa contigo. Quiere compartir la mesa contigo. No te niegues el honor y la bendición de estar en la mesa con tu Padre. No lo mires como siervo. No lo mires como Señor, perdón. Y tú también, no lo mires como siervo. Míralo como hijo. Porque eso es lo que tú eres. Y eso es lo que el Padre anda buscando. Más que siervos, Él está buscando hijos. Versículo 20 de Lucas, capítulo 15. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y le fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Así volvió el hijo a su padre. Así volvió, y mayor aún, así lo recibió el Padre, se echó en su pecho y lo besó. Déjame decirte que así te recibe el Padre hoy. Y esto se lo estoy hablando a gente que tal vez está muy descarriada, lejos, gastándoselo todo como un hijo pródigo. Pero también quiero decírselo a esa persona que está como siervo y tal vez está a 3 metros, pero también está distante de Dios. Para Dios eso es mucho, tanto como el que está en el mundo perdido, como para el que está a 3, 4 metros mirando al lado de un árbol como Abraham, distante lo que Él quiere compartir con él. No pienses que porque eres siervo estás más cerca de Dios de lo que está el hijo pródigo. Porque el Padre quiere compartir la mesa cercano a nosotros, como con un hijo. El Padre está buscando hijos. Y déjame, y con esto ya estoy terminando. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tremendo. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. De todo lo que te acabo de leer, se hizo fiesta en el cielo, y déjame decirte que hay fiesta cada vez que vuelves a tu Padre. Pero a mí lo que me llama más la atención de esto es el versículo 24, porque dice, el Padre lo dice a voz alta a todos sus siervos y tal vez toda la gente que vivía por ahí: porque este mi hijo muerto era. Este mi hijo. El Padre reafirmó lo que su hijo era. Este mi hijo. Listo. Y déjame decirte que eso es lo que el Padre hoy día está diciendo de ti. Que tú eres su hijo. No eres un posible siervo, un hijo descarriado, o un hijo malo, un hijo rebelde en rebeldía. Este es el hijo porfiado que tengo yo, conózcalo. No, nada de eso. Este es mi hijo. Y eso hoy día el Padre dice de ti. Porque eso es lo que Él está buscando. Él está buscando hijos, no siervos. Mira a tu Padre como un hijo. Mira a tu Padre como un hijo, porque eso es lo que tú eres. Después vas a tener mucho tiempo para servir, para salir a predicar, limpiar el templo. Hay muchas cosas en que servir a nuestro Padre y lo sabemos. Pero antes de ser siervo, primero somos hijos. Y estoy seguro que el Padre me llamó hoy a entregarte esta palabra. Ya estoy terminando. Porque este ha sido uno de los años con menos servicio de los hijos de Dios. Y lo sabemos. Hay cosas que seguimos haciendo. Hay discipulado, hay prédica. Se están realizando cultos online, ¿cierto? Con la iglesia se han estado entregando canastas familiares para hermanos que lo necesitan. Ha habido servicio. Pero sacando cálculos, el servicio en este año disminuyó en gran manera con todo esto de la pandemia. Y yo sé que muchos hijos que se han descarriado de Dios en este tiempo ha sido porque lo único que los amarraba al Padre era el servicio. Era el cumplir una función, era el tener una responsabilidad obligatoria, tal vez. Y este tiempo el servicio disminuyó. Y varios nos hemos dado cuenta de que la identidad de siervo muchas veces está ligado a eso, al servicio. Pero cuando el servicio acaba ya no hay nada que nos aferre a Dios. Y hoy día nos tiene que quedar más que claro que es hijos lo que Dios anda buscando. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Estos 3 puntos, te los resumo. No te apartes de tu Padre. Identifica ahí donde tú estás, antes de que vayamos a orar. ¿Qué es lo que te tiene aferrado al Padre? ¿Es una herencia? ¿Es una bendición? Porque cuando eso llegue, probablemente te puedes ir, como se fue el hijo perdido. Y ahí hay que orar. Porque no nos aferramos a Cristo por algo material, ni por la salud, ni por nada. Nos aferramos a Dios a través de Cristo por amor a Él. ¿Estás vacío en la casa del Padre? ¿Piensas en salir al mundo y llenarte con lo primero que te ofrezca? Te hago esa pregunta. Segundo, no te olvides de esto. El pecado va a desvirtuar la manera en cómo tú ves a Dios. Al principio va a ser tu Padre, pero tal vez después va a ser tu Señor. Y vas a querer volver como siervo y no ser hijo. Y por último, el Padre está buscando hijos y no siervos. Quiero que cerremos nuestros ojos en nuestra casa